La parashá de esta semana se llama Mishpatim y está tomada del capítulo 21, que es donde empieza nuestra parashá de esta semana, porque en el hebreo dice Ve'elecha Mishpatim, estas son las leyes. Cuando nosotros analizamos el concepto de las leyes, hay una confusión a la hora de entender el concepto de las leyes. ¿Por qué? Porque hay un concepto en América Latina donde nos dicen que la ley son las palabras de Moisés. Y cuando decimos las leyes, estamos diciendo que son las mismas leyes de Moisés, pero que son todas. ¿Sí o no? Bueno, lo cierto es que no es cierto. Porque nosotros sabemos que la palabra ley, para referirnos a la Torah de Moshe, en hebreo, ¿cuál es? Torah. Cuando nosotros vamos a hablar de la Torah de Moshe, estamos hablando de las enseñanzas de Moshe. Cuando decimos Torah, Torah significa enseñanza e instrucción. Y lo hemos dicho varias veces y no nos vamos a cansar de repetirlo hasta que cale en las conciencias de los latinoamericanos y de algunos miembros de la congregación que no supieron responder que era Torah. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley de Moisés, en hebreo para esa ley se le llama Torah, pero la de hoy se le llama Mishpatim, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los Mishpatim son una cosa y la Torah, aunque los Mishpatim están en la Torah, la palabra Torah lo que significa es instrucción, enseñanza. ¿Por qué marcar la diferencia? Porque nosotros todavía en América Latina no entendemos lo que es una mitzvah, un mandamiento, un huk, una ordenanza, un mishpatim, unas leyes, un edut, unos estatutos. Nosotros no marcamos la diferencia y no sabemos cuáles son cuáles. En América Latina todavía, y aún dentro del movimiento judío mesiánico, oigan lo que voy a decir, aún dentro del movimiento judío mesiánico, estos conceptos son muy pobres. No se conocen a profundidad. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que la ley es Torah. Gloria a Dios, aleluya, Baruch Hashem. Bueno, pero no es lo único. La Torah marca la diferencia. En la Torah encontramos, en las enseñanzas de Moshe, están ¿qué? Los mishpatim, que son las leyes. Están los hukim, que son las ordenanzas. ¿Qué es un hukim? Un hukim es un mandamiento que no tiene explicación. ¿Pero cuáles son? Ahí la gente ya no sabe qué va a responder. Los mandamientos que no tienen explicación son ¿cuál? Por ejemplo, comer puerco. Es un hukim. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué Hashem nos prohibió comer puerco. No lo sabemos. No es por el gusano. No. No es por un gusano. No es por el gusano que está en el puerco que después se llega, y porque entonces si yo agarro al puerco y le mato al gusano y le pongo antibiótico y no tiene gusano, ¿me puedo comer el puerco? Entonces no es por el gusano. Amén, amén. Y si yo agarro el puerco, rabino, que el puerco no se puede comer porque que el puerco come porquería, pero si le doy vegetal y le doy coliflor, ¿me puedo comer el puerco? No, entonces no es por lo que come tampoco. Es un huk, y un huk es un mandamiento que no tiene explicación. Y la única condición que Hashem da en la Torah, o las dos prescripciones, una positiva y una negativa, como por ejemplo, porque no puede ser el puerco, hay otros mandamientos más que son hukim, es uno positivo. ¿Cuál es? Que no nos lo podemos comer porque nosotros somos una generación de gente santa. Cuando usted termina de leer Levítico capítulo 11, se va a dar cuenta que al final, cuando dice esto puedes comer, esto no puedes comer, esto puedes comer, esto no puedes comer, y dice esto no te lo puedes comer, dice porque yo soy el Señor tu Dios, que soy un Dios santo, por lo tanto ustedes serán santos. Entonces ahora pregunto, ¿por qué usted y yo no comemos puerco? Porque somos santos. Entonces no es por el gusano ni es por lo que come. Amén. ¿Ya entendimos? Es un huk. Huk
los sacrificios. Los sacrificios entran dentro de la categoría de los huk. ¿Por qué? Porque no sabemos a ciencia cierta, la Torah no explica para qué instituyó los sacrificios, simplemente dice, esto es para redimir vuestras almas, y punto, y ya, y se acabó. No da mayor explicación. Entonces tenemos las leyes, los mishpatim, tenemos los huk o los hukim, los estatutos o los decretos, y tenemos los edut, que son los decretos. Cuando Hashem clasificó los mandamientos, los clasificó en esa categoría. Aunque la parashá de hoy nos habla de los mishpatim, y las mishpatim tienen que ver con la ley, y si usted leyó la parashá de hoy, se da cuenta que la parashá empieza hablando acerca de los esclavos. Las leyes que el Eterno instituyó tenían que ver con la hora de cómo tratamos a los esclavos. No solamente tiene que ver con los esclavos, sino las leyes sobre actos de violencia. Los mishpatim tienen que ver entre el buen funcionamiento entre tú y yo y la sociedad. Por eso hay leyes civiles que rigen el comportamiento de una nación. Imagínense si aquí cada quien pudiera hacer lo que quisiera. Entonces sería un caos. Hablando del siglo XXI, donde tenemos los mejores conocimientos y tenemos, porque si no estamos hablando del siglo XIII, el siglo XIV, que vivían en oscuridad. No estamos en el tiempo de la tecnología, del conocimiento. Sin embargo, con todo lo que hemos avanzado culturalmente y tecnológicamente, todavía seguimos siendo animales un poco irracionales. Entonces tenemos que regirnos por unas leyes civiles para que dentro del país donde existan estas leyes, el país pueda funcionar de una manera ordenada. Y este es el mismo objetivo cuando el Eterno da las mishpatim. Estas leyes que Hashem nos las dio como parte de nuestra identidad como un pueblo y una nación. Respetamos las leyes de los países donde vivimos, pero por encima de las leyes de los países donde vivimos, nosotros nos sujetamos ¿a quién primero? ¿A quién me sujeto primero? ¿A la Constitución norteamericana o me sujeto primero a la Torah? A la Torah primero. Bueno, eso lo decimos aquí porque si lo estuvieran persiguiendo, ¿diríamos lo mismo? Tienes que sujetarte mañana, porque para cambiar la Constitución se necesita el 75% más uno de los votos. O sea que la Constitución se puede cambiar. Mañana el 75 más 1 cambia la Constitución y dice que el día del Señor obligado es el domingo que usted va a hacer. Entonces yo quiero saber si en verdad usted se va a sujetar a la Constitución o se va a sujetar a la Torah. Entonces, claro, hoy si yo pregunto ¿cuántos se van a sujetar a la Torah? Todos van a decir amén. Pero cuando te dicen que ir el sábado a celebrar el Shabbat viola la Constitución y como tal te van a meter preso, yo quiero ver si lo va a volver a decir. Porque una cosa es cuando lo digo aquí y otra cosa es cuando lo diga allá. Cuando viene la persecución que dice que no ha habido ni habrá una como esa, hoy decimos ¿cuántos van a ser fieles al Señor? Todo el mundo dice amén. Pero cuando estemos en ese momento, ahí vamos a saber quién es trigo y quién es cizaña. La parashá anterior a esta se llamó Yitro, en honor al suegro de Moshe. Y leemos las palabras que fueron dichas desde el lugar más elevado, que describen la relación del Eterno en el monte Sinaí. Mire lo que dice Éxodo 20 del 1 al 4. Dice, si me obedecieres fielmente y guardares mis pactos, serás un tesoro, será mi tesoro más valioso entre todos los pueblos. Pero tú serás para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 5, 6. Yo soy el Eterno tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerda el día del Shabbat. Honra a tu padre y a tu madre. No asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás. Eso lo aprendimos en la parashá de Yitro la semana pasada. Además, estas palabras elevadas fueron pronunciadas
de una manera muy impresionante. Dice, todas las personas fueron testigos de los truenos, del relámpago y del sonido del shofar y del humo que había en la montaña. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 15. En esta parashá, que es la parashá Mishpatim, que significa las leyes, porque la palabra Mishpat significa ley, pero no tiene que ver con la ley de la Torah, es otra cosa. La parashá nos habla o nos da a entender, o aparentemente nos está diciendo que hay una altura elevada y hay unos valles más bajos. Nos dice que Moshe recibió la Torah ¿dónde? En la parte más alta. Y que el pueblo estaba ¿dónde? En la parte más baja, en el valle, al pie del Sinaí. Y estos son dos lugares importantes que tenemos que analizar. Hay gente como Moshe que pueden subir a las esferas altas espirituales y poder tener una experiencia personal con el Eterno, y hay otras que se conforman con ver todo desde abajo y no sentir nada. Hay dos niveles para poder tener conocimiento de la Torah. Los que suben a la montaña, y en la montaña, en esa comunión panim el panim, cara a cara con el Eterno, en esa relación íntima se acercan y hay una buena koinonía, una buena comunión entre el Padre y su Hijo, y pueden tener una buena relación, una buena experiencia. Pero hay otros que se conforman con mirar desde abajo, desde lejos. Hay otros que se conforman en decir, no, que vaya el rabino, él es el que lo haga, yo no. Pero si es que el acceso es para todos. ¿Quién es el que menos experimenta? El que está abajo. ¿Quién es el que se queda abajo? El analítico, el racional, el intelectual, el que solamente es espectador, que se sienta o se pone de pie para mirar lo que está sucediendo, que reconoce que está sucediendo, que se reconoce que Dios está allí, que hay una manifestación de Dios, pero él no quiere ser participante de eso, se pone a lo lejos. Y hay otros que dicen, yo puedo subir, puedo ir con los 70 ancianos, porque la experiencia que Moshe tuvo no es solamente para Moshe solo. La experiencia de Moshe en el Sinaí tenía que ver con los otros 70 que tenían que subir con él. 70 ancianos. Y no está hablando necesariamente de gente vieja, reclenca, que anda toda chacosa en los últimos 20 años. Cuando habla de ancianos en la Biblia está hablando de madurez. Está hablando de hombres y mujeres maduros. Jóvenes pueden llegar a ser ancianos. No en edad, pero sí en comportamiento, sí en consagración, sí en vida espiritual, sí en conocimiento de las Escrituras. Porque ahí estaba Josué. Josué no era un viejo. Y estaba entre los 70 en el Har Sinai. No quería conformarse con ver la experiencia de lejos, no quería ser un espectador, quería ser ¿qué? Un participante. Y aquí está la parashá de esta mañana. La parashá te pide que tú seas un participante y no solamente un espectador. No solamente una persona que viene a ver qué es lo que sucede, a ver qué va a pasar con mi vida, a ver si siento o no siento, si la parashá de hoy me entra o no me entra, si recibo o no recibo, si siento los vellos de mi cuerpo parado o no lo siento. ¿Sabe qué? Los que no lo sienten es porque no quisieron. Porque la experiencia tiene que ser una condición voluntaria donde yo tomo la decisión de tomar una parte activa. Y fíjese que la parashá Mishpatim, la parashá de esta semana, la que habla de las leyes, empieza hablando acerca, la primera ley que le habla es las leyes sobre los esclavos. Hay gente que son esclavas. ¿Sabía que la esclavitud no ha sido abolida todavía del mundo? Hay esclavos en el mundo todavía. Físicos, literales, que han sido, todavía hay trata de seres humanos que los venden. Todavía eso existe. Parece mentira que en pleno siglo XXI y todavía estemos luchando con estas condiciones. Sin embargo, la Torah dice,
que debe de haber un trato diferente cuando un judío. Nosotros podemos analizar el código de Hammurabi, que es un código de las culturas nórdicas del Medio Oriente, y va a encontrar que hay leyes muy parecidas a la Torá. Algunos teólogos dicen, los judíos se copiaron del código de Hammurabi. Pero la realidad es que estos códigos ya estaban diseminados, pero el código de la Torá, los mishpatim, están elevados por encima de cualquier otra ley existente en el pasado y en el presente. Porque este es el único código, las únicas leyes que están basadas bajo unos preceptos morales éticos nunca antes vistos. El esclavo hebreo, la parashá de hoy nos habla también de los daños causados, ¿se acuerda? El Ain Tahat Ain, el ojo por ojo. ¿Qué es lo que dice la gente cuando lee el ojo por ojo? Que si tú me haces, yo te hago. Entonces dice, la gente que enseña Biblia en América Latina te dice, ve, por eso nosotros no guardamos la ley. Porque la ley dice que ojo por ojo. Y nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros ahora amamos a nuestros enemigos. ¿Sí o no lo escuchó usted? La parashá de hoy te explica que el ojo por ojo no es que si tú me sacas un ojo, yo te voy a sacar un ojo. No es que si tú me rompes un pie, te tengo que romper un pie. No. Se llama la ley del talión. La ley de la retribución. Que si tú me causas daño, ¿qué tienes que hacer? Pagar. Restituir el daño, pero no te puedo sacar el ojo. Imagínese, si tú tienes dos ojos y yo tengo uno, y yo te saco un ojo, ¿tú crees que es correcto que me saques el único que tengo? Eso no equipara el principio. Pero los que no conocen la Torá dicen que ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie. Claro, si le hallaba un ojo tenía que restituir. No tenía que cumplir al pie de la letra, porque no es de lo que está hablando allí. La parashá de hoy, los mishpatim, nos habla de los esclavos hebreos, nos habla de los daños causados, del ojo por ojo, el buey corneador, el préstamo de los dineros, el falso testimonio, el año sabático, las fiestas. La parashá de hoy tiene mucho de dónde sacar, muchísimo. ¿Cuál es la conexión entre las leyes informales presentadas sin orden o estructura que están en la parashá de hoy con la revelación más elevada en el Sinaí? Porque la parashá de hoy habla de todo. Nos mete 20 cosas rapiditas. Las leyes de los esclavos, los actos de violencia, la responsabilidad de los amos y de los dueños, las leyes sobre la restitución, las leyes humanitarias, las 3 fiestas anuales. ¿Por qué habla tantas cosas la parashá de hoy? Mientras que la parashá de hoy, de la semana pasada, la parashá Yitro decía que ama al Señor con todo tu corazón, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás, no los honrarás, no les servirás. Y empieza a darnos un sinfín de mandamientos, pero la parashá de hoy hay una contraposición entre algo muy desordenado de hoy, que te habla un poquito de todo, con lo que veníamos hablando. De hecho, a lo largo de los siglos, muchos han tratado de separar este pasaje en 2 partes. Porque el capítulo 19 y 20 viene hablando de los Aseres de Barim, de las 10 palabras, o lo que conocen en América Latina como los 10 mandamientos. Pero después que Moisés está en el Sinaí, dice, estas son las leyes que le propondrás. Note, y lo dijimos, lo comentamos en la parashá pasada, los 10 mandamientos o los Aseres de Barim no fueron dados escritos en el capítulo 20. ¿Va conmigo? En el capítulo 20, que es cuando aparecen los 10 mandamientos, no fueron dados escritos. O sea, Moisés no vino en el capítulo 20 con los 10 mandamientos. ¿Qué pasó en el capítulo 20? Que en el capítulo 20 Hashem estaba en el Sinaí, y como Hashem estaba en el Sinaí, le estaba diciendo al pueblo para que el pueblo escuchara. El pueblo escuchó,
los 10 mandamientos, pero Moisés no los tenía escrito todavía. Moisés estaba en el monte, Hashem le habló al pueblo, todo el pueblo escuchó los 10 mandamientos, pero no estaban escritos todavía. Cuando nosotros seguimos leyendo terminamos el capítulo 20, para entrar en la parashá de hoy, Moisés no había bajado del Sinaí todavía. Dice el capítulo 20, versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. Y Adonai dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que he hablado desde el cielo. ¿Con quién? ¿Con Moisés solo? Con todos. ¿Por qué hay que leer esto con calma? Porque la gente piensa que Moisés subió, tuvo una experiencia solo allí, ahí Hashem le habló, le dio las tablas, Moisés bajó y le dio la Torah. No. Ese es el concepto popular que nos han vendido en América Latina. La Torah dice que Moisés estuvo ahí en la oscuridad y Hashem habló y le dijo, ¿y escuchó quién? ¿Moisés solo? Todo el pueblo escuchó. Les dijo: así le dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no lo labrares con cantera, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra en él. Estas son las leyes que les pondrá. O sea, sigue hablando. Aunque el capítulo 21 tenga un titulito, la narrativa sigue, porque Moisés no bajó. O sea, no solamente Moisés recibió los Azera de Barín en el Sinaí, sino recibió también ¿qué? Estas Mishpatim. Hamishpatim, las leyes que Moisés recibió en el capítulo 21, son las mismas que también en el mismo tiempo que estaba recibiendo la Torah, los 10 mandamientos en el Sinaí. Ahora fíjense. Por ejemplo, los sabios tuvieron que remover los 10 mandamientos. Sabemos que los Azera de Barim, los 10 mandamientos, las 10 alocuciones, las 10 palabras, se recitaban cuando el templo estaba en pie. Eso está claramente demostrado en la literatura rabínica. Cuando el Beit Hamikdash estaba en pie, era obligatorio cada Shabbat recitar los 10 mandamientos. Pero dice Yerushalmi Bejorot, el Talmud de Jerusalén, en el tratado Berajot, el capítulo o sección 1:5, dice que los 10 mandamientos fueron removidos para no pronunciarlos en el servicio del Shabbat en el templo. Dice, para que los herejes no dijeran que solo se lo habían dado a Moshe en el monte Sinaí. ¿Quiénes son los herejes? Y aquí va la explicación. Los herejes a los que se está refiriendo el Talmud son a los creyentes en Yeshua. Los minim. Son ellos a los que se está refiriendo el Talmud. Porque los creyentes en Yeshua siguieron recitando los Azera de Barim después de la destrucción del templo. El mundo occidental rechaza la mayoría de los mandamientos. No, eso es mucho. No, yo amo al Señor con todo mi corazón y con toda mi alma y ya no más nada. No me esté complicando con tantas cosas, si yo antes era feliz. No. ¿Qué? ¿Que no puedo comer qué? No, si la oración santifica los alimentos. Y Judá fue y se ahorcó. ¿Por qué usted no va y se ahorca? Porque si lo interpreta bien.
Dice, no, que no fue así, rabino, que eso no es literal. ¿Y por qué lo otro sí tiene que ser literal? Nadie juzga en comida o en bebida o en día de fiesta. Fíjense lo que dice la gente, dice, nadie juzga en comida o en bebida. Ah, que si tú puedes comer puerco, yo me puedo tomar 3 palos de whisky. Porque si tú estás utilizando el texto de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 y 16, donde dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. O sea que si tú puedes comer puerco, yo puedo emborracharme. ¿O no? Que la gente va a lo que le conviene. Solamente te dice, nadie os juzga en comida, y ahí se quedan. Pero siga leyendo, mi hermano, que dice, y en bebida. O sea que entonces, si yo no puedo ver lo que yo quiero, tú tampoco te puedes comer lo que tú quieres. El mundo occidental, de este lado del mundo, fuera del Medio Oriente, en Europa y en América Latina, la mayoría rechaza los mandamientos y solamente aquellos que cumplen son los que les gustan, o les convienen. Vea para que solamente analice. Vaya a cualquier congregación en América Latina, en cualquiera, y va a ver que la pedidera está al orden del día. Y para poder sostener la pedidera, todos los textos que tienen que utilizar y manipular para sacar dinero, lo sacan ¿de dónde? De la ley, de los profetas, del Salmo. Cuando la economía está fallando, porque a veces la economía falla, y sobre todo con esta pandemia, pues todo el mundo brinca para Malaquías 3. Vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Traed vuestros diezmos al alfolí. Pero a ver, espérese un momento, espere. Y aquí es cuando yo digo, espérese. No espérese, sino espérese. ¿Cómo es que me estás diciendo que la ley no sirve, pero estás usando Malaquías 3 para pedirme los diezmos? ¿Cómo es que me estás sacando un texto de la ley? No, es que Abraham, bueno, no importa que Abraham diezmó, yo estoy de acuerdo con el diezmo de Abraham, pero tú no puedes estar de acuerdo con el diezmo con Abraham, porque lo que Abraham escribió, lo que Abraham hizo está en la Torá. Porque ¿qué dijo el escritor de los Hebreos? Que Abraham, que Abraham pagó los diezmos ¿de quién? De Leví. O sea que esto no está separado, es que Abraham no conocía la Torá. La Torá todavía no había sido dada. La ley fue dada en el Sinaí. Abraham no había nacido, pero dice la carta de los Hebreos que Abraham pagó los diezmos también de Leví. O sea que aquí no hay una separación, hay una ¿qué? Una continuidad. Porque ¿dónde aprendimos que no podemos comer animales inmundos? ¿En el Sinaí? No lo aprendimos en el Sinaí. Comer animales inmundos no nos fue prohibido solamente en el Sinaí. Comer animales impuros nos fue dado en el tiempo de Noah. Cuando la Torá le dice a Noah, podrán meter animales limpios 7 parejas, pero de los impuros un par. ¿Y cómo supo Noah cuáles eran los limpios y cuáles eran los impuros? Cuando fueron llegando, porque Hashem fue el que los trajo, y cuando vio que venían 17, dijo, aquí vienen 7 pares de ovejas, 14, pues entonces estas son limpios. Vinieron 7 ovejas, vinieron 7, pero cuando vinieron un par de camellos, dijeron, estos no son limpios. Ponlo para allá, que estos no. Y cuando vinieron 2 hipopótamos, estos no son limpios, ponlo para allá. Y cuando vinieron cuando vinieron 7 jirafas, dijeron, estas son limpias, para allá. Pero cuando llegó el caballo, estos vinieron 2 nada más. Entonces, el concepto de lo limpio y de lo puro en los animales no está en Levítico 11. ¿Ya estaba dónde? Ya desde Noé, no lo traía. Por eso cuando las congregaciones occidentales, totalmente desarraigadas de su contexto bíblico hebreo, rechazan los mandamientos, están totalmente descontextualizados. ¿Y qué texto utilizan para decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Colosenses capítulo 2, versículo 14.
Vaya al libro de Colosenses. Los colosenses eran los que vivían en una ciudad llamada Colosas. Esa ciudad no estaba en Israel, porque todavía la gente no sabe un poquito de geografía bíblica, hay que explicarle. Colosas no es un barrio ni es una ciudad en Israel. Colosas estaba en Asia Menor. Cuando usted va a Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y dice la versión Reina Valera, y clavándola ¿dónde? En la cruz. ¿Ve, rabino? Ahí está, clarito. El acta de los decretos. ¿Cuál es el acta de los decretos? Dicen los occidentales que es la Torá. Dice que el acta de los decretos es la ley. Otros dicen, otros explican que este versículo, hay dos escuelas para explicar este versículo en el mundo occidental, dentro de las congregaciones en América Latina. Las hay desde la más radical hasta la más moderada. Hay dos posiciones con respecto al texto de Colosenses 2:15. ¿Por qué? Porque la parasha de hoy viene hablando de las leyes. Estas son las leyes que les propondrás. Estas son las leyes que pondrás delante de ellos. El hebreo dice: Ve'eleja mishpatim asher tasim leifneihem. Estas son las leyes que les pondrás delante de ellos. ¿Cuál es la más radical de la interpretación de Colosenses capítulo 2 versículo 14? Dice que el acta de los decretos, ¿qué es? La ley de Moisés, y que fue anulada porque nos era contraria, y que Yeshua la quitó del medio cuando murió clavado en la cruz. Esa es la más radical. El acta de los decretos es la Torá, es la ley, que fue anulada según Colosenses. Pablo dice que el acta de los decretos fue anulada. La más moderada, la que es menos radical, dice: bueno, no es así. No es así. No es que cuando Yeshua murió destruyó la ley porque la ley era contraria a nosotros. Bueno, la ley es dicen ellos que la ley es contraria, pero menos en el diezmo. En el diezmo es a favor. ¿Aló? ¿Sí o no? No, la ley es contraria. Y pues le ponen énfasis cuando predican. La ley es contraria. Entonces, nosotros, por la cruz del Mesías, fuimos liberados. Y entonces la gente aplaude porque eso emociona, ¿sí o no? Ya eso para hasta los pelos. Cuando el rabino habla así me gusta. Cuando habla pausado, no, es que me duermo. Bueno, pero si la ley es contraria, ¿qué hacen recogiendo los diezmos? Ah, bueno, ¿sabes lo que están diciendo ahora? Bueno, no, que los diezmos tampoco, porque eso están en la ley. Ay, porque son los radicales. Los radicales son así, no. Los radicales no tienen términos medios, usted sabía eso. O sea que yo tengo radicales aquí en la congregación. ¿Usted lo sabía? Uy, tengo como 5 o 6 que estoy orando para convertirlos, para traerlos al punto medio. Si hay gente que es radical, mucha gente termina los movimientos mesiánicos porque son radicales. Es así. Bueno, a mí me encanta porque cuando yo me consigo con gente radical, yo disfruto haciéndole a David un tamarindo. Un tamarindo. ¿Alguien probó tamarindo? ¿Es dulce o amargo? Es ácido. Es ácido. Tú comes, dice mi papá que se te estira el contrimplín. Esta cosa que está aquí atrás. Que cuando tú comes te dan una cosa aquí que nadie sabe lo que es, pero te dan una cosa aquí atrás.
Mi papá le decía eso, le dice eso el contrimplín. No me pregunte, eso es una anatomía de invento de mi padre. Entonces la gente dice, porque yo... Y yo le digo, el 666 en Apocalipsis, ¿sabe? Y si le digo que hay otro manuscrito que no dice en 666, que dice en 616. Ah, rabino, pero es que yo leo aquí. Ah, porque será que tú estás leyendo esta. ¿Ve que no podemos ser radicales? Rabino, pero ¿cómo hacemos ante esta situación? Bueno, no me voy a preguntar en el Beit Midrash, Rabino, el 616, ¿cómo es el 16? Porque eso lo voy a hablar hoy, por si acaso. Porque te da para allá mis patines. Los más suaves dicen ahora, no, ¿sabes qué? Es que la Torá, es verdad que hay cosas que hay que guardar, si no toda está abolida. La ley ceremonial está abolida. Es así, los sacrificios, ya nada de eso se puede hacer. Y la ley moral todavía está en vigencia. La ley moral, ¿cuál es la ley moral? Que no podemos adulterar, que no podemos fornicar, que no podemos robar, que no podemos asesinar. Eso todavía está en vigente, pero la ley ceremonial está abolida. Ya no tenemos que hacer esas cosas de la ley ceremonial porque ya está abolido. Ahora yo pregunto, ¿dónde dice en el Brit Hadashah que porque Yeshua vino, ahora nosotros estamos solamente llamados a cumplir la ley moral? Dicen los moderados, los predicadores moderados, que la ley está compuesta de dos tipos de leyes. Una moral, que son los 10 mandamientos, pero que ahí no están los diezmos y la ofrenda, fíjense. Y la otra ceremonial, conocido como la ley de Moisés, y que lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial. ¿Cuál es la ley ceremonial? Los chivos, las vacas, las ofrendas, el culto, todo lo que se hacía en el templo fue abolido. Voy a parar aquí, voy a hacer un paréntesis. Vaya a Mateo, eso lo voy a decir, no está en la clase de hoy, acaba de llegar. ¿Dónde está el texto que dice, si tu hermano peca contra ti? Raymond, con eso estoy. Si tu hermano peca contra ti y tienes tu ofrenda en el altar, ve, reconcíliate con él antes. pero ¿dónde está? Quiero leerlo. Vaya una concordancia que usted con la Biblia no consiga ni el apellido. Mateo, ¿qué? Está como yo que no consigo nada. 18:15. ¿Cuál? 18:15. Mateo 18:15. Gracias, Diego. Dice, por tanto, mira lo que dijo Yeshua, presta atención a lo que dijo Yeshua. ¿Qué es lo que dicen los moderados? ¿Qué es lo que dicen los moderados? Que solamente podemos guardar toda la parte moral, ¿sí o no? La parte moral de no matar, no asesinar, no robar, no levantar falsos testimonios. ¿Y los radicales qué es lo que dicen? Que todo está abolido. Que no, nada. Pero leen el Salmo 23 cuando están asustados. Se leen el Salmo 91 cuando están enfermos. Cuando están pasando por momentos se cita el Salmo 91. Dice Mateo capítulo 18 versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado tu hermano. Si no te oyere, toma contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos. ¿Qué está citando Jesús ahí? Cuando dice dos o tres testigos.
Está citando la Torá. Pero si la Torá no sirve, ¿qué hace Yeshua citando la Torá? Porque lo que Yeshua está citando está claramente establecido en la Torá. Deuteronomio 19:15. Y sigue diciendo: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la congregación. Y si no oye a la congregación, tenle por gentil. Bueno, para los que se sienten orgullosos de ser gentiles, los comparan con publicanos y pecadores. No. Yo soy un gentil mesiánico. Eso no existe. No existe. Ténganlo por un gentil o publicano. De cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca, ¿quiénes son esos dos? Eso no es, ay, habemos poquita gente hoy, vamos a orar. No importa, Señor, aquí estamos orando. Dios mío, habemos dos, no importa. Pero tu palabra dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí te está. Y por eso en este culto estamos orando, digamos gracias, porque no hay mucha gente. No es que habemos dos, Señor, pero gracias porque tu palabra dice que donde hay dos o tres congregados. ¿De eso es lo que está hablando ahí? No está hablando de eso. ¿Cuáles son los dos esos que está hablando ahí? Los dos testigos, los tres testigos. Ahora bien, eso no tiene que ver cuando uno ora que hay poquita gente y dice, Señor, no importa que haya poquita gente, pero tu palabra dice que donde hay dos o tres congregados. No tiene que ver con nada con eso. Dice, porque ya lo dice en el versículo 16. Dice, si no te oyere, toma contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no te oyere, si no lo oye a ellos, ¿a quién? A los testigos. Dilo a la congregación. Y si no oye a la congregación, tenlo por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando aquí? Cuando ustedes decidan que este vino a los hermanos y no pidió perdón, y fue al otro, a la congregación, y aún así no se reconcilió, ustedes dos que fueron testigos, ¿qué tienen que hacer? Aten, pidan al cielo. ¿Qué es lo que van a pedir? Que este sea un gentil y un publicano, que le vaya mal, porque una persona que dice temer de Dios no puede actuar como está actuando este, que falló, y el que no falló vino a pedirle perdón al que falló, y aún así no lo quiso escuchar. Este que no pidió, que no falló, fue a buscar dos testigos, y delante de los testigos aún así no se arrepintió. El que no falló, que le fue a pedir perdón, que buscó dos testigos, fue hasta la congregación a buscar reconciliación, y delante de la congregación él mantuvo que él no se iba a reconciliar con su hermano. Entonces los dos testigos que tienen que hacer juntamente con la congregación, decir al cielo, ciérrale la vida para él, un publicano y un gentil. Pero si se arrepiente, dice que te has ganado un hermano. Si te arrepientes, te has ganado un hermano. En otro evangelio dice, si vas al templo y vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Dejar la ofrenda ¿dónde? En el altar. Y cuando usted habla de ofrenda, ¿en qué usted piensa? En dinero. Y cuando usted halle o escucha la palabra altar, ¿en qué piensa? No es en el del sacrificio, sino en el lugar santo. A ver, uno por uno, no hablen todos al mismo tiempo. No se haga el que no sabe, que yo sé lo que usted sabe.
Cuando usted estaba en el otro equipo y decía altar, ¿a qué usted se estaba refiriendo cuando decía altar? ¿A dónde? Mira, todo el mundo está haciendo así. ¿Te hablaba del altar de esto, sí o no? ¿Sí o no? No se me haga el tonto. Vamos al altar, suba al altar, venga al altar, arrodíllese frente al altar. Y llamábamos a esto altar, ¿sí o no? Pero la Torah no está, el Brit Hadashah no está hablando de eso. El Brit Hadashah está hablando del Mizbeach, el altar del sacrificio. No estaba hablando de la plataforma donde esto es la plataforma, el stage, la tarima. Nosotros no tenemos altar porque hay un solo altar y va a estar construido en el templo cuando se reconstruya el tercer templo. Porque el evangelista dice, cuando fuera a traer tu ofrenda al altar, no está hablando de dinero. Vaya al griego para que usted vea la palabra que dice cuando dice altar. La palabra griega que aparece ahí, altar, sacrificio, tiene que ver de animales. Yo tengo un versículo clave para sacar a la gente de ese atolladero cuando te dicen que ya nosotros no tenemos, que los sacrificios fueron abolidos. Y grábeselo. No aprenda solamente el concepto espurio de lo que estoy diciendo. Grábeselo. Cítele el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo fue al templo y estaba ofreciendo sacrificio. Cuando yo cito Hechos capítulo 21, cualquier persona que a mí me dice, no, los sacrificios ya fueron abolidos porque el Señor murió en el madero y ya no hay que hacerlo, le digo, espere. Ni siquiera espere. Espere un momentito allí. Pablo hizo sacrificio y te dicen, no puede ser. Pues te voy a tener que arrancar una hoja de la Biblia. Hechos capítulo 21, abra su Biblia, no me mire la cara. Hechos capítulo 21. Pablo llega a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén se reúne con los shaliachim. Oído, Pablo no mandaba, Pablo estaba sujeto. Ay, pero que escribió un bojote carta, no importa, Pablo estaba sujeto. Para los paulinos, porque hay gente que no son cristianos, son paulinos, inventaron una secta. La secta de los paulistas. Rab Shaul estaba sujeto a los apóstoles. Cada vez que llegaba a Jerusalén tenía que dar cuenta de lo que hacía, y el capítulo 21 nos dice claramente, a partir del versículo 20, para no leer todo el relato, dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de ¿qué? ¿Qué habían pasado con los judíos? Que habían creído en Yeshua y dejaron de ser judíos, dejaron de guardar la Torah. ¿Qué hicieron después que Pablo les habló y les mostró que Yeshua era el Mesías, reconocieron que Yeshua era el Mesías? Que ellos se volvieron ¿qué? Celosos de la Torah. Pero se les ha informado, dice Jacobo, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni guarden las costumbres. Ese era un chisme que había llegado a Jerusalén. Pablo estaba diciendo que, y no era cierto. Dice, pregunta el apóstol, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres. Todos de nosotros, ¿quiénes eran? ¿Creyentes o no creyentes en Yeshua? Creyentes en Yeshua. Dice que hay 4 hombres creyentes en Yeshua que tienen ¿qué? ¿Obligación de qué? Pero ¿cómo los creyentes en Yeshua iban a hacer un voto? Probando sonido 1, 2, 3, se quedó en silencio esto aquí. Se supone que el voto, ese voto que está ahí, el voto del Nazareo. Se supone que ese voto del Nazareo está en Números capítulo 6. Se supone que si está en Números capítulo 6 está en la ley, está en la Torá. Si está en la Torá, Colosenses capítulo 2, versículo 14, 15 y 16, dice que el acta de los decretos era contraria. Y si yo estoy interpretando eso de que la ley era contraria y que fue abolida, entonces ¿qué hacían estos hermanos?
haciendo voto. Porque entienda, Yeshua ya había muerto, había resucitado, 40 días después ascendió a los cielos. ¿Qué voto está cumpliendo allí? Ah, no, eso no te lo enseñan, porque a nosotros solamente nos hablan de prosperidad. Declare, confiese, activa por el poder de Chazán, el poder de Pokémon. ¿Qué hago con estos versículos? Porque si de algo estoy claro es que la Torah no se contradice. No hay contradicción en la Torah. No puede estar abolido algo y luego los apóstoles mandando a los discípulos que hagan eso. El Dios que yo sirvo no es un Dios bipolar. Y los apóstoles no eran bipolares. La gente está hablando pistoladas. Porque hay una cosa que aprendí hace muchos años, que la ignorancia es atrevida. La ignorancia a la gente ignorante es fácil manipularla. Por ahí leí un meme muy bueno en el Facebook, muy bueno, que decía: lee todo lo que puedas, porque a los que leen son los menos ignorantes. Son fáciles de manipular. ¿Y usted cree que fue lo único que hicieron? Vaya al versículo 24. Le dijeron los apóstoles a Pablo: tómalos contigo, ¿y qué? ¿Y que de que se iba a purificar Pablo si ya la sangre de Yeshua no lo había limpiado? ¿Aló? ¿Oído? ¿Que purificarse de qué? Si ya Yeshua no había muerto hacía unos años atrás. Y la sangre de Yeshua no había limpiado completamente a Pablo, que los apóstoles mandan a Pablo a que se purifique. ¿Que se purifique de qué? Dice: tómalos contigo, a los 4 hermanos estos que van a hacer voto de Nazareo, y purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Claro, ya sabemos que el voto era ¿cuál? El nazareo. No el nazareno, el nazareo. No podía tomar vino, no se podía ningún derivado del vino, ni ningún alcohol, ni ninguna bebida alcohólica, ni podía cortarse el cabello. Ese era el número capítulo 6 del voto del Nazareo. Dice: y todos comprenderán que nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas, ¿qué? Dígalo conmigo: ordenadamente, guardando la Torah, la ley. ¿Qué? Entonces no puede haber una cosa que sirve y otra que no sirve. ¿Usted cree que es lo último? Siga leyendo. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto. ¿Por qué? Porque todavía no saben el voto de Nazareo ni las purificaciones, no saben nada de esto. ¿Qué es lo que viene hablando? Oye, el contexto no viene hablando de que si tiene que guardar qué mandamiento, qué no. Está diciendo el voto de Nazareo, que no lo guarden. ¿Por qué? Porque todavía ellos están aprendiendo. ¿Le llaman qué? Pero los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan ¿de qué? De lo sacrificado a los ídolos. ¿Eso está dónde? ¿Dónde está la prohibición de comer cosas sacrificadas a los ídolos? En la Torah. De sangre. ¿Dónde está prohibido comer sangre? Entonces no quiere decir que los gentiles no tenían que guardar Torah. ¿Qué más le prohibieron a los gentiles? Comer ahogado. ¿Y de qué? ¿Y la fornicación? ¿Dónde está la prohibición de la fornicación? En la Torah. Entonces los gentiles tenían que guardar cosas que estaban en la Torah. Unas no y otras sí. Las que no eran porque no, sino porque más abajo explica y dice el por qué todavía no podían hacerlo. Versículo 26. Me encanta este versículo. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. ¿A quién? A los hermanos. A los 4 hermanos creyentes en Yeshua. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Habiéndose purificado con ellos. O sea que Pablo fue y lo cumplió. Cumplió una ceremonia rabínica. Porque de la purificación que está hablando aquí es una tradición rabínica, ni siquiera está en la Torah. Y Moshe le dice, le dice al apóstol: y habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. ¿A qué templo?
¿Al templo de San Shalom? ¿Al templo de la Iglesia Redención? ¿Al templo Monte Sión? ¿Al templo de la Hermosa? ¿A qué templo entró? ¿Entró al templo de los hermanos creyentes? No. ¿A qué templo entró? Entró al templo de Jerusalén para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Y a mí me encanta, dice, y cuando había de presentarse la ofrenda por cada... ¿Qué ofrenda? Los chivos, No está hablando de dinero, pero que cuando usted lee la palabra ofrenda, ¿en qué piensa? En dinero. Pero ahí no está hablando de dinero. Dice, cuando tenía que presentar, no recoger la ofrenda. Presentar la ofrenda por cada uno. ¿Cuál era la ofrenda? La que está en Números capítulo 6, que dice que tenían que llevar los corderos para decir, ya yo terminé el voto del nazareo. Estos son los sacrificios. Entonces, si Pablo vive 20 años después, y 20 años después él está en el templo, y no solamente Pablo, hay 4 hermanos con él que están haciendo voto de nazareo. Pablo se purifica, Pablo lleva ofrendas que son sacrificios, que están basados en Números capítulo 6, lleva el sacrificio al templo para hacer el sacrificio. ¿Cómo entonces me van a decir que Colosenses capítulo 2 versículo 14, el acta de los decretos es la ley que fue abolida? Porque si eso es así, entonces Pablo estaba cometiendo un disparate. ¿Aló? Entonces hay algo que está mal. O la Biblia que tú tienes está mal, y cualquiera puso cualquier cosa en el papel y es así, porque en un papel cabe todo. O nosotros estamos interpretando mal las escrituras. O la Biblia no fue inspirada, o yo estoy interpretando mal las escrituras. Yo creo que la última es la que estamos haciendo. Estamos interpretando incorrectamente las escrituras. Porque si Pablo 20 años después estaba haciendo un sacrificio, ¿y cuál fue una de las acusaciones? Que tú le estás enseñando a los judíos que no se circunciden, ¿sí o no? Esa fue una de las acusaciones. Pero cuando usted va a Gálatas capítulo 5 versículo 11, Pablo mismo dice a los Gálatas, si yo que predico la circuncisión. O sea, que ahí no porque si Pablo hubiese dicho, si yo predico a la circuncisión, estuviera predicándole a quién, a los judíos. Pero en Gálatas capítulo 5 versículo 11 no dice eso. Dice, porque si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué si Pablo predicaba la circuncisión a los hermanos que estaban en Galacia, por qué la iglesia lo dejó de practicar? Por eso es importante entender que los conceptos moderados, por muy moderados que quieren hacerlo, no cuadran. No hay una ley moral y una ley ceremonial. Eso es un invento, un recurso que se inventaron los teólogos para poder justificar. Porque la pregunta mía es, entonces el diezmo, ¿dónde está? ¿En qué categoría cae el diezmo? ¿No cae en lo moral? El diezmo no cae en lo moral. ¿El diezmo cae ¿dónde? En lo ceremonial. Ah, pero el diezmo sí me sirve. Si no, mire, acabamos de pasar diciembre, donde se inventaron en América Latina y en los Estados Unidos las primicias. Que el primer sueldo completo del año lo llevan a los templos y se lo entregan a las personas, a los líderes allí. Porque se inventaron un cuento de las primicias, que está en la ley, por cierto. Porque no tiene ningún texto en el Nuevo Testamento para sustentar el diezmo, ninguno. No hay ninguno. Ahora vino por las ofrendas. No es que cuando tú hablas hoy, 2000 años, cuando hablamos de ofrendas, ¿qué pensamos? En el billete de 100, de 50, de 20, de 10, de 5 y en las monedas, ¿sí o no? Las ofrendas. Pero cuando Pablo está hablando aquí de las ofrendas, no está hablando de dinero. ¿Cómo se sacrifica un billete de 50, un billete de 100? Cuando usted habla de ofrenda hoy, no se llama ofrenda. Cuando usted da, aparte del maser, que es el diezmo,
El otro que usted da voluntario después del diezmo no se llama ofrenda. Bíblicamente se llama sedacá. Se da acá. Usted no come en el Burger King y paga en McDonald's. Rabino, yo no voy a dar el diezmo aquí, se lo voy a dar a un niño pobre en mi país. El diezmo no es para eso. El diezmo se da aquí y la sedacá se puede dar al pobre, al menesteroso, al que está pasando necesidad. Fíjense qué interesante. Como podemos ver el texto, como nos lo vendieron traducido Colosenses 2:14, el griego no dice eso. Como usted lo lee en su Biblia Reina Valera, y no me importa si el hermano Raymond trajo la King James, también dice ese mismo disparate. Sí, porque a veces me la lee en inglés y me quiere afocar, ¿no? Y me dice, pero aquí, y me empieza a hablar en inglés. Y yo lo dejo acá y digo, está igualito de mal. Porque King James y Casiodoro de Reina tomaron el mismo manuscrito, el Textus Receptus. Fíjense, vamos a hacer un análisis de Colosenses capítulo 2, versículo 14. Como lo tradujeron al castellano, está pobre. Vaya por favor a la carta a los Colosenses. Capítulo 2, versículo 14. Está mal traducido y no lo digo yo. Usted puede ir a una concordancia Strong, que es la más barata y la más sencilla que existe, y vaya confirmando todo lo que yo le voy diciendo y se va a dar cuenta que es así. Eso no es un invento que estoy inventando nada. Vaya a la concordancia Strong. Mire, en vez de estar viendo Facebook y de estar entrando en WhatsApp y que usted ve más WhatsApp que hasta el marido y a la mujer, utilice las cosas tecnológicas para el crecimiento. Vaya para que se dé cuenta que lo que estoy diciendo es así. El texto, el Codex Sinaítico, que es el manuscrito más antiguo, completo, fidedigno que tenemos, y el Codex Vaticanos, cuando analizamos esos manuscritos, nos damos cuenta que la traducción al castellano quedó pobre y tiende a llevar al hermano que lee el Nuevo Testamento al error. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el acta de los decretos, ¿qué usted piensa? La ley. Decretos, porque usted dice el acta, decretos. Decretos son los decretos, los estatutos, la ordenanza, la ley, el Antiguo Testamento. Entonces eso no puede ser. Está, por eso dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14, el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. ¿Ahora qué? Yeshua la clavó la ley en la cruz. Ahora yo soy libre. ¿Puedo adulterar? No. ¿Puedo fornicar? No. ¿Puedo levantar falso testimonio? ¿Puedo robar? ¿Puedo asesinar? Pero eso está en la ley moral. ¿Y el tiempo qué? Mire cómo dice el griego. Cancelando. Vaya leyendo su Biblia para que vaya comparando lo que yo voy diciendo, lo que dice el griego y lo que dice en español. Cancelando el documento de deuda. ¿Qué dice en el suyo? ¿Cancelando qué? El acta de los decretos. El acta de los decretos. ¿Alguien tiene otra versión que diga el acta, que no diga el acta de los decretos? Anulando todas las acusaciones en contra de nosotros. Dice, ¿anulando qué? Las acusaciones. ¿Por qué en la suya pusieron acta de los decretos? Es que la palabra acta de los decretos allí, el griego dice el documento de deuda que se había escrito a mano con obligaciones que habían en nuestra contra. ¿Escrita qué? A mano. En el griego no te pusieron eso. En español, ¿qué te pusieron en español?
anulando el acta de los decretos. Pero esa acta de los decretos dice el griego que estaba escrita a mano. Entonces no puede ser la Torá, porque la Torá no fue escrita a mano. La Torá fue escrita con el dedo del Eterno. La Torá es una revelación dada en el Sinaí. El acta de los decretos no dice acta de los decretos, dice cancelando el documento de deuda que se había escrito a mano con las obligaciones que habían en nuestra contra y con las cláusulas desfavorables. Lo había quitado de en medio clavándolo en el madero. ¿De qué es lo que está hablando Pablo? Porque si no es la Torá escrita, ¿qué es? Como el libro de la vida. Si quita el libro de la vida, estamos peor. Son los decretos que hicieron. Vamos a leer texto y contexto. Primera contexto. Abra la Biblia, hágame caso. Porque va a haber gente que te va a decir que ya el acta de los decretos, que la ley está abolida. Vamos al capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 4. Esto se llama lectura de texto y contexto. Y esto te lo digo para que nadie te engañe con ¿qué? Con palabras persuasivas. ¿Qué es lo primero que te dice Pablo? ¿Qué le dice Pablo a los colosenses? Que nadie te engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando de vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua Mashiach, andad en Él. Arraigado y sobrificado, ¿dónde? En Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Mirad que, vuelve a decir que mirad que nadie ¿qué? Que no se engañe. Por medio de, ¿qué fue lo primero que dijo primero? Que cuidado que no los engañen con ¿qué? Con palabras persuasivas. Marque eso. Lo primero que te dice Pablo es, cuidado que no te engañen con palabras persuasivas. Y la segunda cosa que te dice en el versículo 8 es que nadie te engañe, ¿por qué? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición. Entonces marque las palabras sutiles, las palabras persuasivas, las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. ¿De qué viene hablando? Entonces, de lo que viene hablando ¿es espiritual o es natural? Es natural. La filosofía de los hombres, ¿son del cielo o son de la tierra? Son de la tierra. Las sutilezas, ¿de dónde son? De los hombres. Los rudimentos del mundo, ¿están en el cielo o están en la tierra? Entonces Pablo dice, ten cuidado con el que te esté enseñando que te quiere engañar. ¿Con qué? Con filosofía de hombres. Porque en él, en Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado, no hecha con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. Él dice, ya nosotros no nos tenemos que circuncidarnos porque Yeshua nos fue circuncidado por mí. ¿Tú te has oído eso? Ah, bueno, pero ¿para qué te leen ese versículo? Pero no te leen el que sigue. Sepultado con él en el bautismo, o sea que entonces tampoco, si ya Yeshua se bautizó, ¿para qué estamos bautizando? Porque si a Yeshua lo circuncidaron para que yo no fuera circuncidado, y a Yeshua lo bautizaron, entonces ¿para qué me están bautizando? ¿Para qué estamos bautizando ahora? Amén. Sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó entre los muertos. Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
les dio vida juntamente, ¿a quién? A los gentiles, juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Qué? Anulando, cancelando el documento de deuda que había sido escrito a mano, que había en contra nuestra y que nos eran contrarias, y con las cláusulas desfavorables, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es el acta de los decretos del que está hablando en la Reina Valera? ¿Qué es? Son todos Las palabras persuasivas Las palabras persuasivas, la filosofía de los y hombres, las huecas sutilezas. las huecas sutilezas, los rudimentos del mundo. Ese es el acta de los decretos que dice Pablo que Yeshua anuló. Porque cuando usted, o sea que todo el mundo leyó el contexto y ya se olvidó todo lo que estaba atrás. Cuando yo lo mando a leer el contexto no es para que lo lea, sino para que entiendan de qué viene hablando. ¿Sabe lo que? Porque aquí le está hablando a los gentiles. Cuando andaban en la incircuncisión de vuestra carne, Yeshua los perdonó. ¿Por qué le está hablando de eso? Porque los judíos decían, ustedes allá y nosotros acá. Hay una pared divisoria entre ustedes y nosotros. Ustedes son gentiles, nosotros somos judíos. Nosotros estamos circuncidados, ustedes no. Y Pablo está diciendo, toda esa regulación que el judaísmo había hecho, toda esa halajot que eran contrarias al recibimiento de los judíos a los gentiles, a la fe, ahora en el Mesías Yeshua, habían sido destruidas. Y de ambos pueblos, de los dos, hizo que uno, y no el pueblo, porque a mí me encanta cómo el cristianismo lo mira. Dice, si ambos pueblos hizo uno y el uno en la iglesia, o sea, el judaísmo se quedó afuera. Que bueno, ¿no? Porque el que cuenta la historia la cuenta a su manera. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién ha sido el pueblo? ¿Quién seguirá siendo el pueblo? ¿A dónde va a bajar la Nueva Jerusalén? ¿Quién es la Nueva Jerusalén? Entonces entienda que los gentiles que no tenían circuncisión, ni pacto, ni promesa, ni bendición, ni nada, fueron injertados en el olivo natural que es Israel. Amén. Entonces, rabino, lo que usted me está diciendo acá es que los mandamientos, las normas, el griego dice dogma, los dogmas que fueron escritos, las regulaciones que eran contrarias, porque las que estaban bien no había problema. ¿Cuáles fueron las que Yeshua quitó? Las regulaciones que eran contrarias, las halajot que iban en contra del plan del Eterno. Le voy a citar algo que está en el Talmud y se van a reír conmigo, para que usted para que usted vea la mentalidad de los sabios. Cuenta el Talmud que hubo un rabino que estaba demostrando alágicamente que la halajá que estaban debatiendo, él tenía la razón. Y que la mayoría estaba en contra de lo que decía este rabino, pero lo que decía este rabino estaba en contra. Estaba correcto. Y los otros estaban en contra. Y el rabino le dijo, si la interpretación de mi halajá es la correcta, que el río se devuelva. Y el río se devolvió. Y los 10 o los otros buscaron, no se puede hacer. Empezaron a citar textos bíblicos. Y el rabino vino otra vez a explicar que la halajá, como él la estaba interpretando y no como la mayoría la estaba interpretando, era incorrecta. Le digo, no, es que si la halajá que yo estoy interpretando es la correcta, que se caigan los muros de esta casa de enseñanza y nos aplaste. Y los muros se empezaron a inclinar. Y los sabios dijeron, los otros dijeron, no, eso no puede ser. Y los muros se volvieron otra vez para atrás. Termina diciendo la anécdota, el relato talmúdico, la enseñanza talmúdica, que la halajá que no fue bien interpretada, pero que la mayoría está de acuerdo, fue la que fue aceptada. Oído, en un país donde los comunistas quieren llegar, ya no están matando gente,
Eso era antes, en el siglo pasado, que no había televisión, no había internet. Llegaban, mataban a medio mundo y se quedaban ellos en el poder, y después te enterabas 3 meses después que el hombre estaba en el poder dictatorial. Hoy no, hoy los comunistas están llegando ¿cómo? Por las elecciones democráticas. Y que la mayoría votó para que ese individuo llegara allí y se quedara en el poder y después cambiara la constitución para luego atornillarse, no quiere decir que porque la mayoría votó es la voluntad de Dios. Rabino, ¿y por qué llegó ahí? Porque a lo mejor nos viene juicio para arriba, mi hermano. Si no, pregúntenle a los venezolanos. Dios tiene que traer a un impío, buscar los recursos y ponerlo en un lugar específico para hacer cumplir su voluntad con cualquier nación. ¿Qué estoy queriendo decir? Que aunque la mayoría hoy diga que la ley, el acta de los decretos, fue anulada y que esa acta de los decretos era la ley y la mayoría lo cree de alguna manera tajante o de una manera suave, no está correcta la interpretación. Note como dice el versículo 4 de Colosenses, que nadie los engañe con argumentos para introducirlos a creer algo. Luego el versículo 8 dice, tengan cuidado de que nadie los esclavice por medio de filosofías y falsedades vacías, fundadas en las tradiciones de los hombres, de acuerdo con los principios elementales del mundo. Entonces llegamos a la conclusión que lo que dice el versículo 14 de Colosenses no tiene nada que ver con la Torá, ni con la ley de Moshe, sino que está hablando de los argumentos que utilizaban los hombres para esclavizar con filosofías y falsedades huecas, que fueron fundadas en las tradiciones de los hombres, de acuerdo con los principios elementales de este mundo. Además, en ninguna parte de la Torá, ni del Brit Hadashah, ni del Nuevo Pacto, se nos habla de una ley moral y otra ceremonial. Es un invento teológico del siglo XXI. Eso es una conjetura para evadir la responsabilidad de guardar los mishpatim, las leyes del Eterno. Pero no crean que eso solo sucedió dentro de las doctrinas occidentales. También dentro del judaísmo del siglo XIX trataron de separar el pacto celestial de la mayoría de los mandamientos que están obsoletos. ¿Usted sabe por qué los judíos reformados comen puerco hoy y comen camarón? ¿Saben por qué? Porque separaron eso. Dijeron, es que antes Hashem prohibió comer puerco porque el puerco no tenía los sistemas higiénicos ni tenía los sistemas de antibióticos, de medicamentos que tienen hoy. Hoy no. Cuando una compañía cría puercos, por ley tienen que vacunarlos y ponerle todas las vacunas para matar el parásito, para matar las bacterias, para poder comer. Entonces Dios dice que se puede comer puerco por eso. Un discípulo mío fue invitado a una boda de unos judíos reformados, y cuando llegó a la boda de los judíos reformados, había langostas, pero como arroz, camarones. Y el hermano, el discípulo, ya muy bien educado, agarró, le echó un video así y se echó arriba y el rabino, mira dónde estoy. Estoy en el judaísmo, echando broma, por supuesto. Porque hay gente que si los judíos fuman, ellos fuman. Que si los judíos se emborrachan, ellos se emborrachan. Que si los judíos... Oye, ten cuidado. ¿Sabes que no hay dos personas igual a ti? Gracias al Eterno. ¿Te imaginas dos igual a yo? ¿Dos igual a mí? ¿Dos igual a mí mismo? ¿Dos igual a mí mismito? Mi esposa se hubiese suicidado. Los que tratan de separar estas dos porciones no entienden lo que nuestros antepasados entendieron, que existe una conexión integral entre las dos porciones de la Torá. Los 10 mandamientos, los Azera Devarim, que aparecen hasta el día de hoy en esta porción,
que los mandamientos que aparecen en la parashá de hoy, Mishpatim, están en plena conexión con la simbiosis de que el Eterno, la palabra del Eterno es una. La creencia y los mandamientos, entre la revelación y la acción, entre estas dos cosas hay una simbiosis. Hay que creer en los mandamientos. Hay quien sabe los mandamientos pero no los creen, porque si los creyeran los practicaran. Entre la revelación y la acción hay gente que sabe los mandamientos pero no guarda, no practica. Está escrito en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos del 12 al 14. Y Adonai les habló a ustedes en medio del fuego. Ustedes escuchaban la voz de sus palabras, pero no veían ninguna figura, solo su voz. Y Él les expresó su pacto, el cual les mandó a poner por obra, repita conmigo, por obra, los 10 enunciados. Y Él los escribió en 2 tablas de piedra. Y a mí me mandó Adonai en ese momento que les enseñase a ustedes los estatutos y los mishpatim y las leyes, para que ustedes los pusieran por obra en la tierra a donde ustedes pasan allá para tomar posesión de ella. Dice el libro de Nehemías capítulo 9 versículo 13: viniste al monte Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo y les diste Mishpatim Yesharim, las leyes justas, y Torot Emet, y enseñanzas verdaderas, Hukim, precepto, Umisvot Tovim, y mandamientos buenos. En otras palabras, según las fuentes bíblicas, tanto el pacto como los Aseret Devarim, los 10 mandamientos, como la porción de la parashá de hoy, Mishpatim, fueron entregadas a Moisés, ambas en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque el judaísmo entendió desde su inicio que la Torá no está en el cielo, ni fue dada a los ángeles ministradores. Que la fe y las obras van juntas. Que la fe y las obras son las dos caras de la misma moneda. Que las congregaciones judías reformadas del siglo XIX razonaron que es posible observar la fe pura sin ser agobiado con una cantidad de mandamientos. Y es la conclusión que llegó el judaísmo reformado, que no solamente lo tiene el judaísmo reformado, lo tienen también las iglesias cristianas. Solamente la fe, fe only, faith only. Solamente la fe es lo único que necesitamos. No hay que obrar. Este disparate lo enseñó el señor Martín Lutero. ¿Por qué usted ve que la gente no ora hoy? ¿Para qué? La gente ya no ora, no lee la Biblia. Toda gloria a Dios, aleluya, para adelante. Porque les metieron en las cabezas que no hay que obrar. Cuando Pablo dice que el Señor preparó las obras de antemano para que caminemos en ellas. Que la Torá está llena y repleta de haz esto y vivirás. Guárdalo, cúmplelo. En los humanistas ideológicos cristianos, judíos, piensan que es posible observar los mandamientos éticos sin el fundamento del pacto. Pero déjenme decirles una cosa para los idealistas, los filósofos del siglo XXI, los humanistas, que todos estos conceptos que usted ve no tienen justicia, carecen de justicia. Los humanistas no son no practican justicia, no son justos, se mueven por las emociones, el dolor.
Usted no lo ve cuando Hamas dispara misiles a Israel, Israel contraataca. ¿Quiénes son los que salen en CNN? Los humanistas. Estos tiraron 4, ¿verdad que tiraron 4? Pero Israel le tiró 16. Así trabaja el humanismo. Manipulando los sentimientos de la gente ignorante, que no se dan cuenta que estos individuos en Palestina están puestos ahí y sostenidos por el terrorismo para destruir y desaparecer a la nación de Israel. Los hermanitas no te dicen eso. CNN nunca te va a decir eso. Los materialistas, los egoístas, los humanistas, los filósofos, los idealistas de la sociedad actual demuestran sus actitudes, como lo dijo el gran rabino David Golinsky, que es profesor de ley judía en el Instituto Shelter en Jerusalén y presidente de los institutos Shelter Inc. El rabino David Golinsky, hablando contra los humanistas, los socialistas, los idealistas, les dice que las acciones sin fe son como un cuerpo sin alma. Curiosamente, lo que dijo el rabino Golinsky también lo encuentro en el Nuevo Pacto, en la carta de Jacob, en el capítulo 2, versículo 26. Santiago, capítulo 2, versículo 26 dice: porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obra está muerta. El concepto del rabino Golinsky, de un judío mesiánico, no está en contra de lo que dice el Brit Hadashah. Porque el rabino Golinsky dijo, pues las acciones, dice, como el cuerpo. Porque las acciones sin fe, o sea, la fe sin obra, las acciones sin fe es como el cuerpo sin alma. Un cuerpo que no tenga alma está ¿qué? Muerto. Pues ya Jacob Santiago dijo lo mismo. Así también la fe. Dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obra está muerta. En el versículo 20 dice, así que también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Por otra parte, nosotros creemos que estamos convencidos que lo escrito en nuestra Santa Torá, en la porción de hoy, en el capítulo 24, versículo 7, dice que Moshe tomó el rollo del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: Nazé benishma, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho. ¿Y qué más? Y escucharemos. Fíjense la filosofía suya que la aprendieron usted, que usted aprendió en América Latina. Yo no voy a hacer nada hasta que yo no lo entienda, ¿sí o no? Entonces primero hay que explicarle a la gente para que después haga. Pero eso no fue lo que hizo Israel. Israel dijo: haremos y después que nos expliquen. Ay, rabino, pero es que explíqueme eso lo del puerco. Yo agarro el puerco como ejemplo, pero puedo agarrar cualquier otro mandamiento. Rabino, ¿por qué no puedo tener 2 mujeres si Salomón tuvo un bojote? ¿Cuándo cambió eso, rabino? No estoy de acuerdo. ¿Quién cambió eso? Rabino, ¿cómo voy a...? Pero miren, si los patriarcas tuvieron varias. ¿Qué hago, rabino? ¿Cómo es? Explíqueme. ¿Qué tú quieres? Es que eso es lo que tienes en el corazón y lo quieres ir a hacer. Y estás buscando cualquier cosa para justificar y ir a hacer lo que ya está sembrado en tu corazón. ¿No? Israel dijo: haremos. ¿Por qué dijo haremos? Porque es que la experiencia que había vivido en el Sinaí no es la misma que usted está recibiendo hoy. Porque usted no escuchó al Eterno dando los 10 mandamientos en el Sinaí. Porque usted no escuchó diciéndole a Israel: traten bien a los esclavos, traten bien a los extranjeros. Cuidadito con eso. No se te puede olvidar que tú fuiste extranjero. Trata a los extranjeros con respeto. ¿Por qué tú fuiste extranjero? Si un extranjero, una viuda, un huérfano clama a mí,
Yo lo voy a escuchar y voy a tener juicio. Cuidado. Les recomiendo que se lean la parashá de hoy. Que hay muchas leyes civiles. Cómo tratar a los demás, cómo tratar al prójimo. No, pero es que en mi país, tu país ya no sirve, ya tú no eres cubano, ni venezolano, ni nicaragüense, ni colombiano, tú eres judío de ahora en adelante, ¿sí o no? Entonces lo que está atrás quedó ¿dónde? Atrás. Rabino, que yo allá me decían 4, yo le decía 8, eso era allá, porque ahora el que está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas había pasado, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo usted va a estar reaccionando como usted vivía en el mundo? Bueno, amén, yo solo. Israel dijo, Naaseh benishma, haremos y escucharemos. Haremos los mandamientos aunque no los entienda, aunque no me los explique, aunque no sé lo que es. ¿Cómo es así? Pues es así, punto. No, Rabino, ¿por qué me tengo que poner aquí? ¿Por qué? ¿Dónde está la Torah? No, yo soy toraico. Tiene que estar en la Torah. Explíqueme, Rabino, porque si no entiendo no lo hago. Porque yo no quiero estar haciendo, óigame, y antes no hacía lo que te decían por allá. Vamos a ungir las carteras. Y usted era el primero que salía corriendo con la cartera en la mano para que el apóstol, el predicador, le echara aceite a la cartera para que tuviera una vida bendecida. Si yo contara las cosas que yo escucho de lo que usted creía, porque usted no allá se lo ha olvidado, pero por ahí hay una escuela que dice que Adán no tenía trasero, no tenía ano. Sí, que Hashem no creó a Adán con ano, que no tenía ano. Y la gente lo creyó. ¿Aló? ¿O no? ¿Usted no creía que se iba un rapto? ¿Cuántos iban en rapto? Levanten la mano, por favor. Oye, esa sí me gustaba a mí. De todas las que yo perdí fue esa. Esa es la que más me duele, que todavía me duele. Porque es muy fácil, mire. En una nube blanca Cristo volverá. Esa me gustaba muchísimo. Nos arrebatará y Cristo viene otra vez. Y un día vino un rabino y me dijo, como el huevo frito. Y le dije, ¿cómo es eso? Así, ven. Que no era acto rabino. Y yo salí como cualquiera de. A mí, explíqueme y después lo creo. Hice lo contrario que hice la Torah. Explíqueme que me voy en la nube, que no, que sí. Mira, el que estuvo más claro siempre en mi casa fue mi hijo. David nunca creyó en el rapto, ni de niño. Decía, pero ¿cómo que no vamos volando? ¿Y eso? ¿Y si me caigo? Nunca. Oído, termino diciendo, queridos discípulos y queridos hermanos que me escuchan, que sin Yitro no hay mishpatim, no hay leyes. Y sin mishpatim no hay Yitro. Sin fe no hay acción. Y sin acción no hay fe. Por supuesto que estamos de acuerdo con la parte de la parashá de mishpatim. Y con la parashá de Yitro, también de los 10 mandamientos. La religión consiste no en vestirnos como unas personas que demuestran piedad. La religión no consiste en formas y estructuras. La religión consiste en acciones. No solo en creencias. Hay gente que se cree religioso porque tienen creencias de algunos conceptos teológicos. Necesitamos salir de ya de tantas creencias y ser más prácticos. No es suficientemente creer o pensar. Un creyente debe creer y hacer. Y este es el mensaje de la parashá Mishpatim de este día. Y ellos dijeron, todo lo que Elohim ha dicho, Naaseh venishma, lo haremos y lo escucharemos. Puesto de pie, por favor.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner en práctica? Lo que está escrito en la porción de hoy. Atender a la viuda, al huérfano, al prosélito, al extranjero, celebrar el Shabbat. Tenemos que aprender. Tenemos que poner en práctica lo que Hashem nos enseña. Estamos cansados de volvernos enciclopedia canosa. La gente lo que quiere es aprender y aprender y aprender. ¿Y aprender para qué si no lo estamos poniendo en práctica? ¿Para qué queremos saber tantas cosas de la Torá, del hebreo? ¿Para qué queremos saber tantas cosas de lo que está escrito en la Torá, de lo que hablaron los sabios, si no estamos poniendo en práctica nada? Voy a hacer y después aprendo. Dios del cielo y Dios de la tierra. Avinu Malkeinu, nuestro Padre y nuestro Rey. Atakadosh, tú eres santo. Veshimcha Kadosh, y tu nombre es santo. Gracias, porque en este día aprendimos que tu Torah es perfecta, que convierte en el alma. Que si tú dijiste que tu palabra es perfecta, ¿para qué abolirla si era perfecta? Gracias, porque tu palabra es vida, y así está escrito en el libro de los Hechos capítulo 7, versículo 39. Y Moshe recibió palabra de vida que darnos. Gracias, porque aun cuando las escuelas y las teologías de estos últimos tiempos nos han tratado de decir que la ley no está en vigencia, nosotros seguimos creyendo aquello que está escrito en Mateo. Las mismas palabras de Yeshua cuando dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su perfecto cumplimiento. Nosotros creemos aquello que está escrito en las cartas a los romanos, donde dice que la Torá es santa, es justa y es buena. Palabras que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Creemos aquellas palabras que también están escritas en la carta que Rab Shaul escribió a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir al hombre en justicia, para prepararlo para la buena obra. Pero también te pedimos que por favor nos enseñes a usar bien la palabra de verdad. Que tus mishpatim siguen vigentes es una verdad innegable. Y nosotros, al igual que el pueblo de Israel en el Sinaí, decimos: nosotros haremos y escucharemos. Vamos a escuchar y después vamos a aprender. Naaseh Benishma. Permítenos que en esta semana sea una semana buena. Que la pandemia no toque nuestras familias, no toque nuestras vidas. Que nos guardes a cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Yeshua que bendigas a cada uno de los hermanos que nos están escuchando por las redes sociales y los que están aquí, los que nos van a escuchar posteriormente. Que les guardes de la pandemia. Señor, ponemos delante de ti la congregación, Señor, Yeshiva Sefardí del Ecuador. Señor, porque algunas personas que le habían dado coronavirus les volvió a repetir. Señor, están en problemas ahora ellos mismos allá. Te pido, Dios mío, que tu mano y tu misericordia los cubra y saque, Señor, de Ecuador en esta tercera hora de pandemia, Señor, esta vida, y que guarde a los hermanos, que nos enseñes a ser prudentes, a no presumir de nuestra fe. Guarda al rabino Joseph, guarda a la rabanit Hannah,
Guarda a los Roshim, guarda a sus esposas, guarda a sus hijos, guarda a sus líderes y guarda a los miembros, Señor, del Ecuador que están nuevamente siendo embatidos por esta pandemia. Te pido en el nombre de Yeshua que nos concedas una semana buena, placentera, con gozo, con paz y bendición. Yevarejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja Viguneja, Isa Adonai Panabeleja Veyasem Leja Shalom. Beshem Yeshua Adonenu. Que Adonai nos bendiga y nos guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé de su gracia. Que Adonai dirija hacia nosotros su rostro y ponga en nosotros su paz. Beshem Yeshua. Amén. Ve amén. Shabbat Shalom Lejulam. Shabbat Shalom para todos. Nos vemos a las 4 en el Beit Midrash. Dios les bendiga a las 4 horas de Miami. Shabbat Shalom para todos.